para abajo. conference will now be recorded. Para Benamérica y para Baja, es un placer contar de nuevo con Benjamín Trippier. Benjamín es economista, consultor gerencial con 40 años de trayectoria, apoyando al sector público y privado con proyectos de consultoría en gerencia estratégica, planificación estratégica de negocios, análisis del entorno, gobernabilidad, gerencia del cambio, reestructuración del Estado y privatizaciones. Es analista económico y político con foco en Argentina y Venezuela. Actualmente es socio de NPN Consultores, una firma de consultoría de 32 años, y fue consultor gerencial en firmas como PwC y EY, en las cuales llegó a ser socio. Autor del libro Hablemos de Gerencia. Durante 20 años fue presidente de la Cámara Venezolana Argentina Cabenar, de la cual en la actualidad es presidente del Consejo Asesor. Dirige la oficina de negocios de Cabenar en Buenos Aires. Es columnista del Nacional, donde publica Vitrina Venezuela y donde incluye los temas que no son noticias, pero deberían serlo, así como el análisis del entorno nacional dominical. También escribe para Infobae. Con ustedes entonces queda Benjamín Trippier. Entonces, volviendo a la lámina de introducción, consiste en, una, no competir con los planes que tiene el gobierno electo de Edmundo y María Corina, sino de acompañar y reforzar el proceso de planificación. ¿Ok? Ellos son los que tienen la responsabilidad histórica de conducirnos. Esto es como una especie de lista de chequeo, porque pese a que los diagnósticos en general están claros, hay un conjunto de decisiones que se tienen que tomar en una cierta secuencia para que funcione, ¿no? Así que, digamos, hemos tomado elementos del pasado, del presente, pero nos estamos posicionando más de cara al futuro. Y cambiando o complementando el enfoque tradicional de planificación, que es top-down, para empezar a incorporar como parte de lo novedoso de esta nueva etapa que vamos a emprender con éxito, que es también obtener elementos del bottom-up que tomen los arraigos, herramientas con las que contamos y objetivos deseados por la población, pero que sean coherentes con el devenir de los tiempos, porque ese devenir de los tiempos tiene que ver con cambio generacional y con velocidad de desarrollos tecnológicos, ¿no? Hay nudos que hay que desatar y la manera de desatarlos, los que han tenido nudos o los que tienen barcos saben que el nudo es un tema importante y que solo hay una manera de desatarlo, algo primero y algo después, ¿no? También lo otro es tratar de pensar de cara al futuro con pensamiento fresco. Por eso es que la primera lámina mía siempre es pensando fuera de la caja. Esa es la única manera de poder encarar este nuevo país que tenemos que construir todos juntos. Entonces ahí entro a donde nos quedamos, que fue el tema del análisis estratégico. Decía que las fortalezas y las debilidades son internas y son presentes. Las fortalezas son del lado positivo y consisten en qué tenemos o hacemos bien o muy bien y que debe ser consolidado. Las debilidades, que son algo negativo y que deben ser corregidas, consisten en qué es lo que hacemos mal, qué es lo que nos falta y cuáles son los inhibidores para movernos hacia adelante y que sabemos que deben ser corregidas. Las oportunidades y amenazas son externas y están en el futuro. Del lado positivo, las oportunidades, que son las que tenemos que aprovechar, identificando cuáles son las tendencias o los espacios que nosotros vemos y nadie más ve, o que todos ven, pero nosotros los vemos diferentes. Eso hay que tenerlo en cuenta porque posiblemente por ahí estén los temas que nos desanclen de lo que hemos venido haciendo, así sepamos que algunas cosas las hicimos bien, pero a la larga todo salió mal. Y lo negativo del futuro son las amenazas, que son factores externos que podrían dañar o perjudicar nuestros objetivos o volverse en nuestra contra, que por consiguiente hay que evitar.
porque la amenaza, si se convierte en algo real, ya la mitigación es, digamos, tardía. Visto, y les explicaba que las distintas lecturas son de nivel satelital, que se ven las cosas mucho más difusas que cuando se ven desde un avión y más difusas que cuando se ven desde un helicóptero. Pero que si bajamos a tierra, posiblemente perdamos de vista. Podemos ver el pequeño entorno en el que estamos cuando estamos en tierra, pero nunca vamos a tener la oportunidad de ver qué tenemos adelante, atrás, al costado o al otro costado. Entonces, este tipo de estrategias son más para nivel de avión. Como fortalezas para consolidar, bueno, contamos con una matriz energética que sabemos que tenemos ventajas comparativas que son las que nos dio Dios y la naturaleza. Tenemos una industria petrolera que digan lo que dirán sobre la declinación del petróleo, pero durante por lo menos la etapa que necesitamos de unos 20, 30 años para recomponernos va a seguir acompañando. Y lo que hemos descubierto que tenemos una resiliencia y un entusiasmo en la población que es envidiable en el resto de la región. Eso hay que consolidarlo y no digo que sean todas. Esa es una lectura y ahora les voy a avanzando, van a entender por qué se llega a esto. Las debilidades, bueno, que es el presente y es interno y es negativo, bueno, nuestra crisis económica, la inseguridad, la polarización, la corrupción, desinversión, por decir, por usar una palabra política, porque si no tenemos que hablar de desmoronamiento y de catástrofe, burocracia y controles, que, bueno, yo que estoy viviendo en Argentina y estoy viendo el desmantelamiento del aparato burocrático, eh, y eso que es grande el aparato burocrático argentino, pero lo que se llegó a crear en Venezuela de gacetas contra gacetas y gacetas que nunca se aplicaron, pero que siguen vigentes y que se contradicen con otras. Es impresionante lo que hay que cambiar ahí. Y como muy importante el tema de la seguridad jurídica, que incluye los ámbitos tributarios, laborales, etcétera, hay que corregir. En forma estratégica, ¿qué vemos como oportunidades? Bueno, la posibilidad de convertir en competitivas las ventajas comparativas. Los sectores no petroleros, sin inversión extranjera no vamos a ningún lado. Tenemos que captar talento y el talento emigrado, los números más o menos dicen, por estimaciones y extrapolaciones, que no más del 30% de la diáspora va a regresar. Por consiguiente, vamos a tener que importar talento y captarlo. Va a ser muy importante el cambio de las alianzas internacionales y reconocer el cambio generacional y que tenemos una generación muy importante con la cual vamos a poder contar poco, que es la generación que se nos fue por la diáspora, ¿no? En contra de eso, para el futuro y que tenemos que evitar, es la crisis social, la crisis política, el mercado petrolero como está concebido, los ataques extremistas, porque si bien no los hemos tenido, sí los vamos a tener, porque todo esto que tenemos hoy como grupos de represión, la experiencia dice que pasan a la clandestinidad y se convierten en un problema. Y bueno, de la deuda externa ni hablar, porque lo primero que va a haber que hacer es definir qué se entiende por deuda externa, si el CIADI está metido ahí, si CADIBI está metido ahí, etcétera, para llegar a algo que nos sirva de una base sólida para crecer a futuro. Y nosotros, que supuestamente vamos a elegir el bando de Estados Unidos, eso no va a evitar que la presencia china en Latinoamérica y el choque entre los dos vaya a seguir produciendo unos conflictos que a veces pueden ser beneficiosos, pero normalmente hay que tratarlos con cuidado porque un paso en falso nos puede colocar del lado equivocado de la ecuación. Los temas vistos de esta manera. Y para el análisis hemos separado lo político institucional y la gobernabilidad, esta es la columna de la izquierda, la política exterior e integración, economía y finanzas, el tema petróleo, la inversión social, el ambiente y la seguridad y defensa.
Para cada uno de ellos hay como una estrategia o un conjunto de estrategias para abordarlo. Por ejemplo, profundizar el federalismo me muestra en Argentina, o les muestra ayer y antes de ayer en el estado de Río de Janeiro, cómo el federalismo permitió que el gobernador de Río de Janeiro pudiera atacar al Comando Vermelho cuando el gobierno central lo ayudaba. Eso, el federalismo es tratar de que las regiones tengan una autonomía en términos generales como para poder resolver sus propios problemas y no siempre necesitar lo que conocíamos como, entre comillas, papá Estado. Necesitamos institucionalizar y reorganizar el Estado y reinstitucionalizar o institucionalizar prácticamente desde cero el sistema de justicia, avanzar en gobierno electrónico, transparencia y burocracia, y ahí habría que agregar inteligencia artificial, y modificar el sistema político y de partidos. En este momento los partidos están prácticamente desaparecidos, en este momento tenemos un liderazgo y vimos que los partidos son en realidad cascarones vacíos en este momento, y es muy difícil que tengan algún rol como no sea para ocupar algún espacio que en realidad no lo necesitamos que sea todo más liviano y transparente. En cuanto a política exterior e integración, priorizar lo regional en materia económica. El costo más bajo casi siempre está con los vecinos y los acuerdos que se pueden llegar con ellos siempre van a ser como digamos, respuesta rápida versus lo que va a significar en lo económico la alineación geopolítica con Estados Unidos y la Unión Europea. Que sí vamos a tener negocios, sí van a venir inversiones, pero que posiblemente lo del día a día de que podamos vender o comprar va a tener que ser con la región. Y además que eso nos daría una fortaleza. Y captar inversiones para el desarrollo. Sin inversiones, como les decía hace un rato, va a ser muy difícil que logremos despegar. En cuanto a economía y finanzas, es impulsar desarrollo económico, industrial, tecnológico y agroalimentario. Concebir una economía orientada a las relaciones laborales armónicas. Eso tiene que ver con la modificación del sistema, con la seguridad jurídica, ¿no? Porque en realidad, bueno, aquí me gustaría hacer el comentario que los países que arrancan de una institucionalidad preestablecida, por ejemplo, Argentina no llegó a convertirse en Venezuela porque tenía una cierta fortaleza institucional. Pero cuando te desbarataron toda la institucionalidad, la tienes que construir de nuevo. Entonces ya ahí uno diría, tengo la posibilidad de hacer las cosas bien esta vez. ¿Por qué? Porque no me quedó otra opción que arrancar desde los escombros. Alinear nuestro sistema financiero nacional e internacional. Tengo algunas ideas que he ido proponiendo sobre el tema de la dolarización para nosotros. Nosotros no tenemos prácticamente moneda, el pensamiento del venezolano es en dólares, todo lo reduce a dólares, y todo lo que necesitamos es un acuerdo formal y tratar de no tener ese problemón que significa para Latinoamérica que haya monedas locales, porque automáticamente aparecen los distintos mercados, las cotizaciones, los mercados negros y todo lo demás. Entonces, alinear el sistema financiero nacional e internacional, una de las opciones para lograr eso es el tema de la dolarización. De hecho, a Ecuador le ha ido muy bien y también le ha ido que ni siquiera los gobiernos de izquierda han podido desmontarlo, ¿no? En lo que es económico hay que promover la investigación y desarrollo orientado al registro de patentes. Nosotros no, PDVSA tenía la característica de ser prácticamente el país latinoamericano que más patentes registraba por año. Bueno, hay que volver a ese tipo de criterio, por lo que les decía al principio. Las ventajas estratégicas están en hacer lo que los demás no hacen, ver lo que los demás no ven. Restaurar los equilibrios económicos, y eso no es algo sencillo, yo lo estoy viendo en Argentina acá, lo que ha costado mantener el superávit fiscal, controlar los gastos, etcétera, y desatar los nudos que
mostraban la solución a la crisis. ¿Por qué les digo esto? Pues nuestra economía perdió profundidad en Venezuela, perdió profundidad hace muchísimos años y nos hemos movido en una capa transaccional de última milla, donde todo lo que nos preocupaba era el tipo de cambio y la inflación. Ahora, si eso que se estaba transando era nacional, era importado, era una mezcla, tenía buena calidad o mala calidad, era un medicamento que venía de la India o que venía de Estados Unidos o Alemania, eso era lo de menos. ¿Por qué? Porque llevaron toda nuestra economía al campo de la transaccionalidad y se llegó a creer que la política monetaria era la política económica. Bueno, necesitamos ver cómo empezar a ensamblar o reensamblar toda esa dinámica que está prácticamente en la cabeza del empresario y del gerente, porque no queda más remedio, ¿no? Tienes que vivir, tienes que sobrevivir, entonces te adaptas, pero tenemos que romper con eso y empezar a pensar cómo le damos profundidad a las cosas. Lo único profundo que realmente teníamos eran las empresas de Guayana y de ellas ya no queda nada y las lecturas que tengo en este momento, especialmente del tema siderúrgico, donde tuve algún tipo de acercamiento, son escombros. ¿Por qué? Porque en realidad el tamaño de la planta gigante pegada a la fuente de materia prima ya en el mundo no funciona más. Ahora son plantas pequeñas cercanas a los mercados y no importa de dónde venga la materia prima. Entonces imaginarán que un Sidor que se hizo donde se hizo, porque tenía el Cerro Bolívar y tenía Ferrominera, está compitiendo contra mini plantas japonesas que las instalan muy cerca de los centros y el mineral de hierro llega de cualquier parte. Son estructuras mentales que tenemos que ir rompiendo, ¿no? El tema del petróleo, bueno, tenemos que alinear al país porque va a declinar el negocio petrolero y la declinación, si bien va a ser lenta, cualquier construcción no petrolera también va a ser lenta, o sea que tenemos que iniciarla lo antes que se pueda. Estoy convencido que tenemos que disolver a PDVSA, no solamente por la carga reputacional negativa espantosa que tiene, sino por todas las distorsiones internas. Miren, PDVSA fue uno de mis clientes, Lagoven especialmente, y después de la primera etapa de PDVSA. No, realmente era un orgullo trabajar y entender que teníamos una empresa eh, de categoría mundial. Pero claro, lo que no veíamos es que tenía el gen del Estado adentro y el gen del Estado en algún momento sirve como mecanismo de autodestrucción. Impulsar el gas y otros hidrocarburos, al gas lo venteábamos y lo seguimos venteando. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a gastar en gas si tengo el petróleo? Porque nosotros tenemos la ventaja de, aparte de tener gas asociado, tenemos bolsones de gas. Y al mundo lo que está necesitando en este momento es gas. Eh, Vaca Muerta, en el sur de Argentina, llegó a acuerdos importantísimos para empezar a cargar barcos de gas líquido para exportar a Europa. Entonces ya el petróleo tiene su sentido, pero el gas es el que está generando mercados novedosos. Y la otra cosa que también puede sonar una herejía cuando se los diga, pero el tema OPEP, nosotros sabemos que los carteles nunca han sido buenos. También tienen un gen adentro que te lleva a en algún momento generar problemas. Yo creo que esta nueva etapa de Venezuela es una Venezuela donde haya mucha empresa privada y mucha empresa privada nacional con un cambio drástico en la ley de hidrocarburos que permita que haya mucha creatividad y mucha creación de productos, ¿no? Y lo otro es privatizar masivamente y cambiar el esquema del negocio petrolero, que era un poquito lo que les decía más arriba. En cuanto a la inversión social, según las teorías liberales es algo que se tiene que dar por añadidura, nosotros estamos arrancando a niveles de pobreza tan, pero tan profundo que no podemos desatenderlo. Necesitamos desarrollar un sistema de salud pública sólida que inclusive no tenga fronteras de dinero, que el tema del hospitality, que sea la habitación de lujo con servicio de habitación, que esté al lado,
pero que los quirófanos de primera generación, de última generación, sean para todo público. Transformación de la educación para la tecnología y la inteligencia artificial. Necesitamos transformar la cultura para alinearla con la imagen país. Yo tuve un choque visitando Shanghái, donde entré a uno de los centros comerciales gigantescos que hay, y resulta que las figuras de publicidad, que eran carteles gigantescos, gigantografías, eran todos con vestimenta norteamericana, muy poco local. Nosotros necesitamos entender que nuestra cultura tiene un valor inclusive de exportación. Yo lo estoy notando en Argentina, donde si bien tenemos 170.000 venezolanos viviendo, han logrado imponer un patrón de cultura que localmente no lo valoramos. Sin embargo, el reconocimiento de la persona trabajadora, estudiosa, responsable, buena gente, etcétera, es la imagen generalizada del venezolano, por no decir el tequeño, que era una cosa inexistente. Hoy no hay boda en Argentina que no tenga su mesa de tequeños. Y lo otro, que si bien es un objetivo muy difícil de alcanzar en Latinoamérica, pero sí puede marcar sentido de dirección, que es alcanzar la pobreza cero y reemplazar el asistencialismo por empleos genuinos. O sea, yo puedo darte un subsidio, pero te lo doy a cambio de que estudies y te prepares para que rápidamente puedas suspenderte el subsidio y darte subsidio para siempre solo en los casos donde por alguna razón nunca vas a poder generar tu propio sostenimiento, y eso pasa en cualquier país del mundo, ya sea liberal, ya sea de estas mezclas que tenemos en Europa del Norte, que debíamos imitar en algunos casos, donde lo social y lo capitalista conviven armoniosamente. El tema del ambiente, el tema del agua dulce y que se pueda suministrar a todos los niveles. eh, es un tema, los que hemos tenido que bañarnos con un tobito, sabemos lo que significa no tener agua, y eso es algo que es imposible de creer, que si estamos pensando en un futuro tecnológico de inteligencia artificial, no tengamos la continuidad en el servicio de agua, ¿no? Necesitamos desarrollar una estrategia de manejo de la basura. La basura, déjenme decirles que uno de los elementos de exportación que tiene Suecia y que le exporta a Inglaterra es basura. Una basura preparada para servir como materia prima de la generación eléctrica. O sea, basura es un nombre despectivo comparado con el potencial que tiene, y nosotros en realidad no lo estamos haciendo bien en ese sentido, y es imagen país, ¿no? Necesitamos preservar el entorno y orientarlo al desarrollo. No es que no podamos, es si el ser humano está al servicio del entorno o el entorno está al servicio del ambiente del ser humano. Hay que buscar un equilibrio entre esas dos cosas, y a mí me tocó trabajar aguas arriba en el Caroní para unos estudios para al menos 3 represas nuevas que podían construirse, y fueron vetadas porque supuestamente afectaban el medio ambiente. Cuando el medio ambiente, los que tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de hacer vuelos bajos por esta zona, el ambiente está depredado, pero por la minería ilegal. Y lo que hacen en general los diques y las represas organizadas son poner orden en el manejo del entorno, ¿no? Y lo otro es que hay que reconocer los costos ambientales y trasladarlos al sistema económico. Hay que formalizarlo, llevarlo al estado financiero, y en el caso, por ejemplo, del río Caroní, que tiene una cantidad de represas en línea y puede llegar a tener 3 más, tiene el costo de la electricidad que tiene simplemente porque no le están asignando un valor al agua, y ese es un costo que hay que reconocer. O sea, tenemos la oportunidad de arrancar de cero, no de modificar. Tenemos posibilidad de arrancar de cero y hay que aprovecharla. En cuanto a seguridad y defensa,
resguardar las fronteras y soberanía, derrotar al narcotráfico, al crimen organizado y al terrorismo, y desarrollar sistemas integrados de inteligencia y contrainteligencia. Son palabras espantosas en la Venezuela que tenemos hoy, pero sin embargo, en un ambiente razonable, eso es lo que nos permite evitar que un comando vermelho o que un tren de Aragua se vuelva contra nosotros. El tren de Aragua fue armado como una fuerza de exportación, pero esa fuerza de exportación, cuando haya un cambio en Venezuela, que espero que sea dentro de relativamente muy poco tiempo, se va a convertir en un blanco más para este tipo de crimen organizado, ¿no? Entonces, para eso vamos a necesitar inclusive que cooperen con nosotros los distintos sistemas de inteligencia que en este momento nos tienen vetado. No hay país, sistema de inteligencia de país que quiera compartir nada con nosotros. Entonces aquí viene el elemento del FODA nuevamente. ¿Cómo se construye? El FODA que tiene a la derecha, que está en blanco, es el que debería reemplazar al que les leí superficialmente al principio. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos de profundizar el federalismo, de institucionalizar y reorganizar el Estado, debería tener mesas de trabajo que genere su propio FODA, de forma tal de que política institucional y gobernabilidad que tiene el FODA rojo surge de 1, 2, 3, 4, 5 sesiones de FODA que se integran en una. Y todos los ejercicios estratégicos que se hagan para cada una de las áreas son las que terminan integrándose y destilándose en el FODA final de altísimo nivel. Entonces, el FODA de la derecha sería la visión de avión, el FODA del centro sería la visión de helicóptero y el FODA de la izquierda sería el que se trabajaría a nivel del piso, donde si vamos a las analogías, el FODA de visión de avión sería el ver el bosque y el FODA de la izquierda sería ver árboles, pero porque tenemos la obligación de ver los árboles, porque hay alguien más que se está ocupando de ver el bosque. Y hasta aquí es como metodología y temas. No significa que esto sea como un marcador restrictivo, sino como una especie de guía como para, caramba, me estaba olvidando de esto, de colocarlo o no colocarlo. Vamos al tema del futuro. Tenemos que movernos desde una situación de crisis con una sociedad insatisfecha, con empresarios con restricciones, con la política cooptada, uno diría cooptada por la izquierda, no, está cooptada por el narcotráfico y el terrorismo. Y tenemos un gobierno, que en este caso es un gobierno de facto, pero que no tiene respaldo político y social. Tenemos que transitar desde esa situación de crisis hacia una Venezuela productiva con una estrategia de transformación que sea sustentable en lo social, lo ambiental y lo económico. Y que esa Venezuela productiva nos convierta en tener una sociedad satisfecha, con empresarios competitivos, con una política que debería arreglar respetada y fortalecida, y un gobierno capaz de hacer las cosas. O sea, necesitamos gente que sepa hacer las cosas. Las premisas, bueno, necesitamos vivir bien en una sociedad libre y solidaria. Hay que consolidar a fondo el régimen de propiedad privada. Si eso tiene un resquicio de duda y se dice, no, que hay unos límites, no, o hay o no hay, ahí no hay intermedios. Y lo más importante desde el punto de vista actitudinal es la retribución al mérito, al esfuerzo y al trabajo productivo. Entonces, esa estrategia que consiste en el tránsito de transformación de una Venezuela en crisis a una Venezuela productiva, tiene unos límites en ese camino, que si en ese camino uno se sale de esos límites, posiblemente tenga problemas y nos haga retroceder. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, un límite superior sería el marco referencial, que sería una justicia transicional que vamos a tener que generar durante un tiempo y ir transformando la constitución actual en una constitución futura que realmente tenga un nivel estratégico. Esta es una constitución que se hizo de una manera
donde no estaba muy claro, eh, parecía que era para siempre lo que había llegado, y se convirtió en vez de ser una constitución principista, era una constitución que tenía tal nivel de detalle que a veces competía con el sistema legal. O sea, necesitamos ajustar hasta ese tipo de cosas. Y tener como benchmarks a Noruega, porque Noruega es un país que ha manejado muy bien el petróleo y tenemos que aprender de ellos en eso, y tenemos la oportunidad, y cuando hablo de todo esto es porque estamos arrancando de cero o menos. Argentina, porque Argentina arrancó de un cuasi chavismo y está transformándolo, y si bien no digo copiar, pero por lo menos tener como un benchmark, como para decir, esto que están haciendo está bien, lo puedo tomar, esto que están haciendo a nosotros no nos sirve, pero tenerlo como un referente. Y Estados Unidos, porque de alguna manera, estemos o no estemos alineados empáticamente con ellos, digamos, van a ser el gran proveedor del plan Marshall equivalente, que es el que van a tener que invertir para poder sacarnos del lugar donde estamos. Sin una fuerza que sirva de garantía, puede ser un plan Marshall que incorpore dinero o que simplemente incorpore garantías o bendiciones para que otros generadores de financiamiento nos apoyen. Y saber que en un determinado momento tenemos que pasar de ser petroleros a ser postpetroleros. El otro de los límites en el rumbo de la estrategia es el entorno. Estamos frente a un cambio generacional, frente a un cambio cultural, tenemos un tema petrolero, tenemos temas de deuda y tenemos un problema de diáspora. Todo eso junto nos da unas referencias para la toma de decisiones. Y tenemos que remontar, y eso no se hace simplemente con un cambio de gobierno, un problema reputacional donde hoy en día en cualquier parte del mundo, cuando se habla de Venezuela, se habla de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción, de derechos humanos y de militares en el poder. Sea cierto o no sea cierto, nos guste o no nos guste, es de alguna manera la manera en que nos persigan. Ahora, nosotros estamos aquí, y es una coyuntura que debemos superar para hacer posible la estrategia. O sea, en este momento estamos pasando por un momento crítico que tenemos que superar para que todo esto deje de ser una fantasía. Cuando yo empecé a trabajar sobre esto en el año 2016, parecía siempre que en el 2017 parecía que estábamos a punto de, en el 2019 podíamos estar a punto de, y entonces el libro lo volví a echar para atrás porque cambiaban las cosas. O sea, siempre la flechita roja de aquí estamos ahora y es la coyuntura que debemos superar, es algo que no es nuevo para nosotros. Lo que sí debemos estar cansados ya de que estemos al borde de y que no ocurra. Entonces, digamos, hay un momento donde con o sin flota americana, los venezolanos tenemos que hacer algo para que esta vez la coyuntura nos permita entrar en un camino estratégico. Dicho esto, veo 3 etapas como mínimo en el alcance de esto. Una etapa inicial de control de daños para evitar o administrar el colapso, que lo veo durante todo el año próximo. Una siguiente etapa para reposicionarnos asertivamente, donde logremos ajustar algunos de los elementos reputacionales y mostremos seriedad, que es una etapa de reinvención entre el 2027 y el 2030. Y a partir de allí entrar en una etapa de estabilización para evolucionar, donde uno dice hasta el 2040. Bueno, a lo mejor con el 2040 nos estamos quedando cortos, pero ya debemos estar por lo menos encaminados. Esas 3 etapas tienen unas características. Esos rombos amarillos son los puntos donde cambia la estrategia según cada uno de los elementos que hemos ido viendo. En lo político institucional, la primera etapa es de un pacto de gobernabilidad para recuperar la confianza. Lo siguiente es reorganización política para cambiar paradigmas y finalmente la consolidación jurídica e institucional para la confianza. En política exterior e integración,
La primera etapa de control de daños es realineación geopolítica para ampliar opciones. Fíjense, nos hemos quedado sin opciones. Ya en este momento Venezuela no tiene amigos, aislado, porque los amigos tradicionales o están muy lejos o todo lo que pueden hacer es declarar y mandar, como el avión ruso de la semana pasada, que básicamente trajo material de repuesto y actualización tecnológica para los equipos que ellos mismos vendieron, era el servicio de postventa, y para reemplazar el equipo del anillo de seguridad de Maduro, que es un grupo de ellos, ¿no? En política exterior e integración necesitamos la siguiente etapa de allá buscar socios, pero no es que los vayamos a buscar, sino que ellos se dejen encontrar, porque en este momento no hay quien quiera trabajar. Me pidieron algo muy sencillo de Venezuela, alfajores, que aquí hay por cantidad. Cuando tenía armado más o menos, pues piensen que yo represento a la Cámara Argentina Venezolana aquí en Argentina, y dije, no, si se trata de Venezuela, no. Pese a que el armado está hecho, tú facturas desde una empresa americana, le pagas y cobras con una empresa americana, pero viene la parte del despacho, que el despacho sí es para Venezuela y no hay quien quiera hacerte ese despacho. Y la tercera etapa en lo de política exterior e integración es armar el mapa de complementariedades regional y global, diversificando los riesgos, porque si bien sin duda vamos a estar del lado de Estados Unidos, no olvidemos que en esa pulseada con Rusia, que son, digamos, actores de muy alto nivel, ya hay una penetración perdón, China, hay una presencia china en Latinoamérica que no desaparece de un día para otro y que no necesariamente debería desaparecer de un día para otro. En cuanto a economía y finanzas, en la primera etapa de control de daños hay que desatar los nudos críticos, que eso los voy a explicar en detalle. La siguiente etapa es una economía abierta orientada al desarrollo de infraestructura y finalmente impulso a las empresas privadas y desaparición total de las empresas del Estado. En cuanto al petróleo, aumento de producción para reactivar el país y cierre de PDVSA, reorganización del negocio de cara adentro al exterior y al rol del Estado, y una inercia de lo tradicional, impulso al gas y encapsulado de la faja. La faja es todo un tema que merece un tratamiento especial y el sector privado creo que lo puede resolver perfectamente de acuerdo a la relación materia prima, costos de transformación y de transporte y mercado. Eso es un tema que no se puede manejar en forma lineal, sino tiene que ser especializado. En la primera etapa de administrar el colapso para lo social, es focalizar y especializar para resultados concretos. O sea, no podemos subsidiar productos, tenemos que subsidiar personas que lo necesiten y buscar unas maneras creativas con tarjetas de tipo tarjeta de crédito, donde la persona, al pagar con su tarjeta de crédito en cualquier supermercado, sepa por la misma tarjeta que hay ahí un precio especial que tiene que hacer, que va a ser descontado el IVA, por ejemplo, si es que el impuesto IVA continúa, que pareciera que es uno de los que sí debería continuar, pese a que tenemos que hacer unos cambios importantísimos en el tema tributario. Lo otro es ponerlo como centro de las políticas públicas, o sea, necesitamos gente. Nosotros tenemos un nivel de pobreza y de retraso educacional gigantesco, o sea que el tema social tiene que ser el centro para que para el año 40 podamos llegar a tener, no digo pobreza cero, pero sí planes de evolución social perfectamente aceitados que permitan que una persona pueda llegar a desarrollar una persona, y vamos a poner el peor de los casos. Lo que uno ha aprendido es que tú tienes los ranchitos, los barrios que ves, tienes una capa detrás que son los que no ves y detrás de ellos hay otra capa que ni siquiera ellos ven. Es gente que no ha salido de su zona en 2 o 3 generaciones. Eso es una realidad de pobreza que tenemos adentro y que no podemos seguir escondiéndola debajo de la alfombra. Creo que al tener la oportunidad
reposicionarnos, de reinventarnos, trabajar desde el colapso, podemos llegar a evolucionar con eso. En el tema ambiental, bueno, controlar y priorizar el tema ambiente, desarrollar políticas y la actualización tecnológica. En este momento, muy pocos empresarios y solamente con muy alto nivel cultural gerencial son los que se preocupan por el ambiente. De las 2.200 empresas que nos quedan, digamos, no deben pasar de 200 las empresas que se ocupan del tema ambiental en forma estructurada, ¿no? Y bueno, en el futuro habría que empezar a trabajar en la operacionalización integral y las energías no contaminantes. En cuanto a seguridad y defensa, en la primera etapa es cambiar el foco hacia necesidades específicas y revisar el rol que tienen desde el punto de vista de gobierno. Necesitamos unas Fuerzas Armadas sólidas. No podemos caer en la trampa que cayó Argentina, que por haber pasado por lo que pasó de la época de la violación de los derechos humanos, pasaron 30 o 40 años donde no se le puso un céntimo a la Fuerza Armada y hoy te encuentras con que no tienes con qué salir a luchar contra el terrorismo, por ejemplo. Entonces, digamos, deberíamos aprender, por eso puse a Argentina como un benchmark, porque hay algunas cosas de daños que a lo mejor aquí no se logran arreglar, pero que por lo menos estemos conscientes que existen. Lo siguiente es reestructurarlos para seguridad interna y terrorismo, narcotráfico y fronteras, y lograr acostumbrar a que deben operar bajo un nuevo contexto. Eso no es sencillo. El tema más importante que vamos a tener en Venezuela va a ser el cambio de la mentalidad a todos los niveles. Desde el señor que estaba acostumbrado a recibir sin dar nada a cambio, desde el empleado público y su aproximación, desde el empresario y su costumbre de que cómo se acostumbró a moverse, hasta los militares, policías, bomberos, guardaparques, etcétera. Hay que cambiar la mentalidad y eso no es un tema trivial ni menor. Los nudos a desatar, y con esto ya termino, son lograr el Acuerdo Nacional de Convivencia Política Social con alta desconcentración federal, no que todo quede en el gobierno central, sino empezar a traspasar responsabilidades rápidamente. Creación de un equipo de respuesta rápida es una propuesta que tengo de hace muchos años en distintos casos, que es donde hay un problema, tener un equipo que va, lo resuelve y vuelve. Pues tenemos millones de problemas, pero digamos, no todos tienen el mismo, no todos van a explotar al mismo tiempo, van a requerir una respuesta a la misma velocidad y la misma profundidad. Entonces hay que tener, a lo mejor digo equipo, pero en realidad son equipos de respuesta rápida para distintos tipos de coyunturas, para hacer control de daños y administrar la estrategia. Hay que revisar el marco jurídico referencial y para esto vamos a necesitar algún marco de transición, que hay que ver cómo se articula desde el punto de vista de esta etapa, porque en este momento no tenemos instituciones. Podrá haber nombres de instituciones y cartelitos en la puerta, pero la realidad es que no las tenemos. Cambiar el foco de subsidios a productos por subsidios a personas, como una especie de política transitoria y siempre buscando que sea a cambio de que ellos mejoren y crear los mecanismos para que eso ocurra. Fortalecer y expandir la inversión extranjera en petróleo y desarrollarlo internamente aguas abajo. El inversor extranjero solo va a entrar a un país cuando haya un conjunto de condiciones y tenemos que ir creando esas condiciones de a poco. El plan Marshall puede servir como una especie de, mira, tienes que entrar ahí porque yo estoy detrás y te ayudo, a una empresa petrolera gringa, por decir algo, pero en realidad cualquier tipo de negocio no petrolero va a necesitar que tengamos un marco de tratamiento de las inversiones favorable que hoy no tenemos. Poner en marcha dispositivos anticorrupción. A mí me tocó organizar la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna hace muchos años
fue cooptada rápidamente por el gobierno, nos quitaron la consultoría de actualización y se la dieron a la Universidad de Pinar del Río, así que se imaginan que por el nivel de corrupción que hay, pero los dispositivos están, los mecanismos están, todo lo que hay que hacer es colocar gente que no sea corrupta y buscar la manera de que los mecanismos funcionen. Revisar la inserción geopolítica y hacer un planteamiento de nuevas alianzas. Y como les digo, no es que nosotros busquemos al aliado, es que el aliado quiera aliarse con nosotros. Y para eso tenemos que mostrar mucho más que mira, ya se fue el chavismo. Tenemos que mostrar que somos capaces de poder administrar un futuro como el que nos merecemos y como el que de alguna manera fue abortado a principios de este siglo. Activar un plan de inversiones de infraestructura basadas en inversión extranjera. Activar un plan educativo para la competitividad, favoreciendo inmigración selectiva de profesores e investigadores. Y activar el plan de inversiones en el área de salud. No sé si esta es la última línea, sí. Antes de despedir, lo que quiero es haber compartido con ustedes un pensamiento, ¿no? Una manera de mezclar el pesimismo y la tristeza con la que uno ve la Venezuela que tenemos hoy, con el optimismo y la esperanza de la que podemos tener y podemos construir, dejando de lado un poquito los personalismos y tratar de apoyar en este momento el liderazgo lo mantiene María Corina Machado. Bueno, tenemos que apoyar a que las cosas le salgan bien. Va a ser muy difícil que las cosas le salgan bien a Venezuela si no logramos hacer que le salgan bien a María Corina, porque en este momento le toca a ella, en el futuro le tocará a otro, y siempre vamos a tener que hacerlo así. Al que le toque hacerlo por voluntad popular, darle todo el apoyo para que todo funcione. Entonces sí, gracias por escucharme este tiempo y espero que haya servido por lo menos de refresco el paseíto que les dije. Ok, bueno, muchísimas gracias a ti, Benjamín. Realmente nos pone una perspectiva que es bien interesante, creo que incluso para el equipo de María Corina, porque por un lado es una visión externa de una persona que no está metida aquí en Venezuela, bueno, en la parte de la industria petrolera, pero que está viendo la realidad argentina y la evolución argentina. Y por el otro lado nos da una metodología, y siempre cualquier metodología es importante para poder resolver los problemas con mucha más serenidad. Perfecto. Entonces, la primera pregunta que te hacen es, siempre he entendido que la existencia de la democracia está asociada a partidos políticos íntegros, con capacidad para generar líderes y poder balancear los excesos de poder. ¿Cree usted que no son necesarios en los futuros países democráticos? Pero no hablamos de necesidad. Es evidente que la democracia funciona con partidos políticos. Lo que pasa es que en nuestro caso hemos llegado a un nivel de destrucción tal y tenemos 4 acciones democráticas, tenemos 3 o 4, no sé si hasta 5 COPEI. O sea, el desastre es de tal magnitud que tenemos que administrarlo de forma tal de reconstruirlo. Yo no estoy seguro que la reconstrucción sea a partir de, por decreto, generar o regenerar los partidos políticos. Yo creo que eso se tiene que ir dando como desde cero. Estamos construyendo desde los escombros. Cualquier nombre de partido político va a sonar a corrupción. ¿Por qué? Porque la parte buena del partido político fue cooptada por la parte mala del partido político. Entonces, digamos, ya que tenemos la posibilidad de hacer tabula rasa, arranquemos por ahí y que los partidos se vayan generando como se tienen que generar, porque tenemos la oportunidad ahora de hacerlo, que no es que la buscamos a la oportunidad nos buscó a nosotros y nos puso donde nos puso. Y nos dejamos poner donde nos dejamos poner y tenemos que asumir esa parte nuestra.
Porque aquí, si bien hubo una conducción que nos trajo, hubo unos cuantos que hicieron que esa conducción nos llevara. Okay. Ok. La siguiente pregunta es, la diáspora concentra una parte importante del capital intelectual asociado a Venezuela y también cerca del 30% pudiera regresar físicamente, pero en la mayoría de los casos el regreso se asocia a la dificultad de encontrar algún éxito, pero también conozco muchísimos profesionales que definitivamente no van a regresar físicamente, pero sí están dispuestos a superar a distancia a través de recursos en línea, incluyendo docencia universitaria, y de hecho ya siendo instituciones venezolanas. Sí, sí, sí. Tienen también una logística e infraestructura de apoyo. ¿No es esto un elemento importante a considerar para el relanzamiento del país, teniendo en cuenta el aprendizaje de esa diáspora exitosa? No, claro que sí. O sea, de hecho, eh, yo resido en Buenos Aires, pero 60% de mi vida es en Venezuela. Y eso es gracias a esto que estamos haciendo. Yo atiendo clientes. He llegado a hacer sesiones de tormenta de ideas por esta vía, que son cosas que los que hemos participado en este tipo de cosas sabemos que tienen que ser presenciales, que hay, y sin embargo, tenemos esa costumbre. No obstante, sigue siendo 30% el cálculo de aquellos que podrían remotamente o presencialmente integrarse al flujo económico de Venezuela. ¿Por qué? Porque ya están integrados al flujo económico del país donde están, tienen sus hijos cantando el himno nacional del país donde están en el colegio, tienen sus hijos aprendiendo el nombre de los próceres del país donde están, etcétera, y se termina convirtiendo en todo un tema a la hora de tener una familia, que justamente un grueso de la diáspora es gente que salió a armar su familia afuera. De ahí que el número no sea me fui y ahora vuelvo. No funciona así. Hay todo un elemento vital involucrado. Que si uno pensara como un ejecutivo expatriado internacional y lo trasladan a Venezuela, así sea venezolano, sí lo va a hacer. Pero el venezolano, por motu propio, decirle a toda su familia que la montó en un lugar, que le costó ahorrar, que sacó el crédito hipotecario para comprar la casa, etcétera, que tiene que volver, ahí es donde el porcentaje se nos achica un poco, ¿no? Y va a haber que pensar en países más desarrollados que tengan excedentes para exportar, o sea, los países de Europa del Este. Nosotros necesitamos profesores de física, profesores de matemáticas, necesitamos crear este tipo de plataformas para formar los profesores nuestros. Yo recuerdo, yo voté por última vez en Venezuela, creo que fue en el 2023 para las primarias. Bueno, en el tontito ese que se había formado para sentarnos a esperar, no había jóvenes. Que es digamos, hay distintas muestras que tú puedes tomar de cuál es la generación. Por eso que la generación nuestra es tan importante hoy en día en Venezuela, pues tenemos la necesidad de hacer que el país esté funcionando. Porque si nos vamos al tema de los jóvenes, están ayudando al Producto Bruto de otro lado, porque de alguna manera ocurrió así. Y sí, y gracias a Dios por la inteligencia artificial y por este tipo de tecnología. Bueno, Benjamín, no vi en tu análisis estratégico tres pilares vitales que tendrán prioridad en el desarrollo de nuestro país: las energías renovables, solar, eólica y térmica, la remediación de desechos integrales, no solo basura, y la alimentación de calidad orgánica vía el modelo Enerfood, que es energía renovable más alimentos.
en agroindustria orientada a la hidroponía con clima controlado para estar cerca de la mesa. ¿Por qué no destacaron esos temas? Bueno, son todos temas que uno, pensando en el tobito con el que hay gente que todavía se baña, es como un loop al que tenemos que llegar, posiblemente sea al final de la segunda etapa o en la tercera etapa, pero son todos objetivos. Hoy tenemos que pensar básicamente en hidroelectricidad y las máquinas duales que compramos, que ver si son rescatables, porque en realidad hubo tanto negociado y cosas raras ahí, no sabe si compraron los dispositivos para conseguir que el ciclo se pueda combinar con gas y con gasoil, ¿no? Por en general, la, la combinación suele ser con agua, con vapor de agua. Eh, o sea, son todos objetivos a los que queremos llegar, pero tenemos que arrancar de donde estamos arrancando. Eh, y la imagen a veces en mi mente es un derrumbe por alguna razón y la gente caminando por arriba de las piezas porque no dejaron ladrillo sobre ladrillo en nada. O sea, toma cualquier ámbito y lo tenemos destruido. Tenemos que reconstruir el país y hace falta una estrategia, un paso a paso, un entender que hay que convencer a la población que hay que acompañar y que no va a haber resultados de un día para otro, sino que posiblemente pasemos momentos difíciles. Entonces, esto que tú dices, Eduardo, son objetivos y a los que tenemos que llegar, pero son objetivos de un país que salió del -14 donde tristemente estamos. Okay. ¿Qué hacemos con la cultura social dominante que eligió a Chávez? La afición a los caudillos, el castigo al éxito, el rechazo a la propiedad privada y al mercado, la intolerancia a la crítica, la externalidad y otros rasgos dictatoriales e improductivos. ¿Cómo se cambia esto? Bueno, hay una batalla cultural en este momento que se está dando en el mundo y hay un giro pendular en la región nuestra donde posiblemente nos encontremos mucho más centro derecha en el futuro que en esto, pero no pensemos tanto en eso como en el recambio generacional. En el recambio generacional, eh, los chicos nuevos que saben de Maduro no saben mucho de Chávez. Y si tú le llegas a preguntar por Gómez, no saben de qué les estás hablando. Y hablas de Betancur y no saben de qué les estás hablando. Bueno, la misma evolución social no va a ser de un día para otro, pero sí hay que hacer un cambio cultural importante, entrando a las escuelas, tratando de cambiar los pensum de estudio, quitar todo ese tema woke que está funcionando por todas partes y que eh, realmente los buenos pensum estudiantiles están en colegios que están en manos privadas, pero en el interior, la gente que no tiene opción, les están dando materiales de educación que no saben bien qué hacer con eso. O sea que no tenemos un riesgo, digamos, de que hayan mal aprendido, porque en realidad no han aprendido nada. Los niveles nuestros de educación son muy, muy, muy bajos y tenemos la oportunidad de cuando les enseñemos, ahora, de ahora en adelante, les enseñemos como debe ser, en orden, sentido común, racionalidad, como base. Después el resto viene el conocimiento, la enciclopedia, la aplicación práctica. A mí me tocó participar en los arranques de la UNITEC, creo que se llamaba, que era una universidad en la zona industrial 2 de Valencia, que lo que hacía era preparar a la gente para trabajar en la zona. Profesionales de primera línea, porque ya tenían el trabajo asegurado, porque estas mismas empresas estaban financiando la universidad. Bueno, yo creo que el mismo ritmo va a llevar a que eso vaya cambiando, pero tiene que haber un mensaje consistente. Estamos luchando contra un wokismo, que es la modificación del marxismo en neomarxismo y en gramscismo, que se convierte en una cantidad de mensajes que chocan contra el sentido común. Por eso, un gran aliado
esta nueva etapa es el sentido común. De que no puedes hacer que una persona, porque se perciba lo que se perciba, sea lo que quiere parecer y reconocida por los demás. Y creo que tenemos la gran oportunidad de la reconstrucción. Y ahí está la parte cultural como muy, muy importante, y todo el tiempo, a toda hora y por cualquier causa, explicar, explicar, explicar. Bueno, el presidente me dice, Benjamín, muy valiosa y oportuna y útil tu conferencia. Una pregunta. Iniciando tu charla, afirmaste que hay que salir de la caja para encarar el futuro. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, es muy amplio el concepto, los invito a que lo busquen por Google, pero en el caso nuestro tiene una connotación paralela que es el síndrome de Estocolmo. Estás metido en una jaula, te abren las puertas de la jaula y tú no te quieres ir porque estás tan atado a tu captor que no sales. Entonces, ese ángulo, que seguramente no lo van a encontrar en Google, es aplicable a nosotros, que nos tuvieron metidos en una jaula, en una caja, nos abrieron la puerta para que salgamos y no salíamos. Y todavía hoy, cuando tú ves las encuestas, está entre un 9 y un 15% de aceptación el quedarse dentro de la caja, por más que tienes la jaula, la puerta de la jaula abierta. Pero el concepto es muy general, hay que tratar de romper con los paradigmas con los que estamos formados, porque el pasado no siempre ayuda. El pasado a veces es una carga, y los que tenemos cierta edad tenemos una tendencia a que el pasado que fue bueno, creamos que es replicable. Y no, todo esto es totalmente distinto. Yo tengo hijos entre 34 y 40 años, y mis nietos son chiquitos, recién nacidos a 2 años. Entonces trato de pensar en las generaciones de ellos, ¿no? Gracias a Dios, los hijos me salieron buenos y ni remotamente se les puede ocurrir pensar, ninguno vive en Venezuela, tristemente, ¿no? Pese a que fueron formados en Venezuela, uno se recibió de contador en Venezuela, fueron alumnos de Campo Alegre y del Colegio Jefferson, después se fueron a terminar los estudios afuera porque era muy difícil la seguridad para ellos, ¿no? Pero esa generación es la que tiene que pensar de manera diferente, es la que tiene que ocuparse de... Pues, en cualquier momento, cualquiera de nosotros hasta ahí llegó. ¿Y qué van a hacer ellos sin nosotros? Se pregunta uno, que tenemos las ideas y que hemos vivido todo esto. Tratemos de pensar más como ellos que como nosotros. Y que cuando haya que dar un consejo, lo pensemos 2 veces, porque a lo mejor la experiencia nuestra, excepto en lo que son principios y valores, no les sirve. Déjenme contarles una pequeña anécdota rápida. Hace unos 10 años me tocó hacer un trabajo para revisar a la generación Z. Y esa generación Z se encontraba en Europa con que los padres no habían tenido la posibilidad de tener casa propia y que estaban viviendo con los abuelos. Y que los padres salían a trabajar y los chicos se criaban con los abuelos. O sea que esos chicos se criaban con principios y valores que no eran los de la generación de sus padres. Esa es una generación que es muy importante para nosotros porque conserva esos valores originarios. Yo en mis etapas de contratación, como consultores, hoy contrato solamente seniors, en una época tenía que contratar también juniors y esas cosas. Siempre preguntaba primero de qué tipo de familia venía, cómo estaba la casa, los valores. Porque también el fundamento, si no lo tienes, cualquier cosa que construyas encima se puede desmoronar en cualquier momento. Entonces, todo esto es para decirles que tenemos que tener confianza en los chicos, porque, digamos, son los que tienen la responsabilidad. Podemos decirles esto o aquello, pero más bien ver cómo ponemos en perspectiva toda la experiencia que tenemos para ayornar.
y seguir siendo tan útiles como siento que somos. Todavía somos. Me preguntan, ¿qué recomienda hacer con los chavistas que están en todas las organizaciones? Lo explica por sectores. Bueno, el tema del chavismo, cuando llega el chavismo, uno sabía que no habían venido ni de Marte ni de Plutón, sino que venían, estaban al lado nuestro todo el tiempo. Y ellos fueron evolucionando junto con todos nosotros. O sea, chavistas que están en el poder ahora, la gente que estaba bien educada, que no han sido todos, uno coincidir con uno en algún momento de la carrera, cuando eran gerentes de ciertas empresas. Digamos, el chavista lo podemos dividir al menos en dos grandes bloques. Un bloque reaccionario, que es el que posiblemente pase a la clandestinidad y se conviertan en problemas, y eso habrá que tratarlo como la criminalidad común. Y los otros buscaron racionalizar para poder convivir con lo que estaba pasando, se ajustarán en otro sentido. Yo no creo que exista un chavismo genuino, porque se terminó de desmoronar. O sea, si tú eres un chavista genuino, tienes un problema tú, contigo. No creo que haya mucho. Yo creo que el sentido común ya les debe haber mostrado, si no, no hubiera ocurrido lo que, o no, o estuviera ocurriendo lo que ocurre cuando ves las encuestas, donde el 75% de la gente quiere votar. Primera vez que veo una presentación tan bien estructurada de lo que debería ser nuestro plan país. ¿Ha tenido oportunidad de analizar el plan Tierra de Gracia? ¿Tuvo alguna participación? En cualquier caso, ¿qué recomendaciones tendría para mejorarlo? Bueno, no quise entrar en ese tipo de análisis. Sí lo he hecho, por supuesto, y tengo algo desarrollado, pero es interno. Como les dije, mi estrategia personal en este momento es de sumar. Y si se me pregunta, corregir alguna cosa, pero no, no creo que sea el momento en este momento de poner ni siquiera un granito que pueda llegar a frenar el rumbo que está llevando María Corina a todo su equipo. Y donde se me pregunta, sumo, pero no, no creo que sea el momento de buscar destacarse personalmente por rechazar algo, sino bajo perfil y tratar de ayudar a que las cosas salgan bien. Esos cambios que necesitamos, ¿usted los haría con una democracia tradicional o debemos adoptar una democracia no tan occidental como lo hizo Lee Kuan Yew en Singapur? Por cierto, ¿no le parece que hay muchas cosas que podemos copiar de Singapur? Su sistema educativo, por ejemplo, entre otras políticas públicas. Sí, lo que no tenemos que perder de vista es que no somos orientales, ¿no? O sea, hay una cantidad de características nuestras que hacen que ciertas cosas no funcionen, ¿no? Te digo que en Buenos Aires hay un colegio que replica exactamente el sistema de educación de Japón. Y al segundo año ya tuvieron que incorporar cosas latinas. Entonces yo miraría ciertas cosas, sí, pero lo que tiene que ver con formación cultural, tenemos que reconocer que somos latinos. Pero, por otra parte, cuando uno piensa en Europa y los sistemas, ¿cómo se llama?, de primer ministro, y el presidente se mantiene, pero va cambiando el gobierno, etcétera, no tenemos la madurez para poder manejar eso. O sea, no hablo de una dictadura, no hablo de un sistema parlamentario, hablo que tengamos que tener la estructura que tenemos, pero con una justicia o con un sistema transicional.
que nos permita construir las instituciones. Y parece difícil que construyamos instituciones. Fíjate el invento este de 5 poderes. ¿A quién se le ocurre tener 5 poderes cuando el mundo entero tiene 3? Pero no es porque los demás lo tengan, es porque normalmente los organigramas de las empresas y de los países están preparados para comunicarse entre sí. El gerente de compras de una empresa es el que habla con el gerente de ventas de otra. No puedes crear una cosa aquí donde no se habla. ¿Con qué? Tú sabes que el sistema jurídico de un país, el poder judicial habla con los poderes judiciales, el poder legislativo, etcétera. Ahora, cuando hablas de un poder moral, ¿con quién vas a hablar? No te aísla. O hablas del poder electoral, ¿con quién vas a hablar? O sea, no inventemos, tenemos que trabajar sobre cosas que ya están inventadas, hacer que funcionen lo mejor posible y tomar la oportunidad de hacerlas livianitas y de muy baja participación del Estado. Y acompañar, por supuesto, el Estado va a tener que acompañar en esta primera etapa con la cantidad, el nivel de pobreza que tenemos, pero sabiendo que tiene que ser que cada céntimo que se invierta en lo social es algo que tiene que revertirse en lo económico, o en lo cultural o en lo social. Que cada persona que reciba un céntimo del Estado sea a cambio de algo que aporte valor a la sociedad. Si me dice que es un artista, que es un bailarín, o que es un jardinero, o que es un topógrafo, ahí se verá, pero saber que cada persona tiene que... Hay una charla que vi hace poco en Benancham, donde ponía un carro, de esos de bueyes, ¿no? Con 26 millones de personas arriba, era con 21 millones de personas arriba, y en vez de los caballos habíamos 5 millones de personas empujando el carro. Entonces, cada vez que tú consigues que uno de los que está arriba del carro, que son el nivel de pobreza que tenemos, logras bajarlo, no solamente se hace más liviano el carro, sino que tienes a alguien más empujando. Entonces, con esta idea en la cabeza, tenemos que conseguir que toda la gente posible que podamos rápidamente sacarla de arriba del carro y ponerlos abajo a empujar. Que arriba quede llevado, arrastrado por todo el resto, solamente aquel que tuvo la desgracia de que no va a tener manera de incorporarse, por cualquier razón que sea. Pero sí creo que hace falta una entidad de gobierno ejecutiva, que podría ser parte del equipo de respuesta rápida, que tenga la capacidad de ver todo el tiempo en tiempo real lo que está pasando e ir solucionando, ajustando. Que los ministerios por sí mismos pueden ser compartimentos estancos, donde lo que hace este ministerio cumpliendo con su rol puede estar haciendo cortocircuito con lo que hace otro. Entonces hay ciertos roles de coordinación integral que sí sería importante que el nuevo gobierno los adopte, ¿no? Okay. Bueno, con eso finalizan las preguntas que estaban en el chat. Los comentarios no los leemos. Entonces vamos a pasar al derecho de palabra estrictamente por 1 minuto. El que necesite más, por favor, anótese para la sobremesa, que ahí se da más tiempo. A mí me quedan pocos minutos disponibles, Eduardo. Sí, más razón todavía. Entonces, tiene la palabra Jorge Sajía. Jorge, 1 minuto, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, suscribo las palabras del presidente de BAPA, Omar Oquendo, diciendo que esta presentación está muy bien estructurada. Muchas cosas, Benjamín, pero solamente 2. Una es, de experiencia dice que después que un país se destruye, que como tú dices, que hay que poner bloques sobre bloques, que hay que cambiar todos los bombillos de las plazas, que hay que tapar todos los huecos, eso es trabajo y eso genera riqueza. Yo no creo que haya que esperar, pienso yo, que haya que esperar tanto tiempo para pasar por el trago amargo, porque inmediatamente tú contratas un jardinero y tienes que pagarle. Se genera la riqueza, es la experiencia de Panamá, es la experiencia de Singapur y de otros tantos países. Pero de tu charla, con lo único que me quedo
y porque todo lo demás es discutible, negociable, es con el concepto que tienes de la unidad unida. Todos tenemos que remar en la misma, dejar a un lado nuestros intereses personales, por muy buenos que sean y por muy buenos que sean, para empujar la barca en una sola dirección, y tenemos un liderazgo bien definido y muy claro que nos está conduciendo muy bien. Muchas gracias por reafirmarnos ese concepto. ¿Algún comentario, Benjamín? No, creo que tiene razón, eso es exactamente así. La intención es generarles la inquietud de cómo revisar las cosas para que funcionen, ¿no? Sí. Tiene la palabra Francisco. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Menos mal. Mira, Benjamín, muchas gracias por tu presentación. Como ya se ha dicho, muy bien hecha, muy bien presentada y muy bien estructurada. Gratamente me satisfizo personalmente ver que utilizaste la matriz FODA, que recientemente tuvimos una presentación y me copié varios de los puntos ahí para pasárselo a los estudiantes. Mira, dentro del plan para salir de donde estamos, se necesita un gran liderazgo estructurado y fuerte, que lo contamos con él a nivel político, a nivel alto, con María Corina y su equipo. Pero para poder salir donde estamos, se necesita un liderazgo a nivel medio y bajo, empresarial, comunitario, en educación, a todo nivel. Y esa es la gran incertidumbre que yo tengo. ¿Qué se podría hacer para apuntalar ese tipo de liderazgo y no depender o que no se hagan los arribistas y corruptos de siempre? ¿Qué podríamos hacer? Es la gran incertidumbre de que volvamos a lo mismo. Mira, el tema es que hacer que sea negocio que las cosas se hagan bien. Hacer que sea negocio que las cosas se hagan bien. Elevarle el costo a que las cosas se hagan mal. Entonces, el empresario en sí mismo, que es un doliente de bolsillo, se alinea rápidamente a eso. Yo estoy dejando fuera del lado empresario porque realmente me dieron una tristeza terrible. La dirigencia empresaria no ha estado a la altura de las circunstancias, pero los empresarios, cada uno está cuidando su bolsillo y se va a alinear si logramos que sea negocio hacer las cosas bien. Tiene la palabra Jorge Cancó. Muy buenas tardes. Mira, Benjamín, excelente presentación, como ya han dicho los que antes hablaron, y muy clara. Mira, mi preocupación es la siguiente. Aquí todo el mundo habla de privatización. El problema es que no todo el mundo sabe lo que es y cómo hacer las privatizaciones. Aquellos pues que tuvimos la oportunidad en el segundo gobierno de Pérez hacerlo, unas exitosas y otras no, la gran mayoría exitosas. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerte es, si tú tuvieses la decisión, ¿cuáles de las tres cosas privatizarías primero para darle ese gran impulso, sobre todo a la parte económica? Entonces, solamente tres cosas en las cuales tú te concentrarías si tuvieras la oportunidad de privatizar en este nuevo gobierno que viene pronto. Ok, vamos a verlo de una mirada transversal, ¿no? Para poder privatizar tiene que haber algo privatizable. Eso significa que tú tienes un bien en manos del Estado, que hay un privado que puede estar interesado. Todo lo que es la plataforma industrial en manos del Estado no es privatizable. Hay que cerrarla y liquidarla. Estamos con tecnologías atrasadas en aluminio, mineral de hierro, toda la parte siderúrgica. O sea, simplemente lo que tenemos que hacer es dar concesiones o impulsar a que haya empresas que se dediquen a esto. Entonces ya nos quitamos del problema de qué empresa voy a privatizar o no. ¿Qué nos queda? Por ejemplo, el tema del cemento. El cemento se está cayendo por su propio peso. Ahí el único que podría
retomar, las empresas cementeras serían los dueños de la tecnología con la que se construyeron las plantas, que son las que pueden encontrarle alguito de valor para decir la privatización. Si no, tienes que arrancar de otra forma. Digo cementera pues son industrias pesadas, fuertes, pero que sí tendrías a alguien que sin que te pague, a lo mejor tú pagándole inclusive para que se haga cargo, poner a funcionar las cosas. O sea, las prioridades mías estarían siempre relacionadas con necesidades que tengo que ir satisfaciendo. O sea, no es un plan en un papel donde, sino a medida que voy teniendo necesidades, esas prioridades están, o sea, con pensar simplemente en... bueno, hay unas láminas que no les mostré, que es el diagrama de proceso, de qué cosas tenemos propias, qué cosas tenemos que importar y demás para no hacerlo más largo, ¿no? Pero en realidad, la disolución de PDVSA automáticamente, el cambio de la ley de hidrocarburos, ya automáticamente ahí no necesitas privatizar. Todo lo que necesitas hacer es dar concesiones y poner un pliego de condiciones fuerte, robusto, y que sea orientado a extraer hasta la última gota mientras podamos. Porque no nos sirve de nada decir que tenemos lo que tenemos ahí abajo y podemos sacar con gotero lo que tenemos ahí abajo. Necesitamos expandir eso para que la gente saque lo más que pueda sacar en el tiempo más corto que se pueda, que eso pueden ser 600 años. ¿Okay? O sea, tenemos petróleo para que si lo sacamos al ritmo que vamos ahora son 1.200 años. Si sacamos a 3 millones por día, son 600 años. Y así. O sea, podemos darnos el lujo de sacar todo lo que podamos todo el tiempo rápidamente y aún así van a ser 3 generaciones que pueden vivir de eso. Pero, como todo el mundo sabe, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, ¿no? La edad petrolera se va a acabar no porque se acabe el petróleo, sino por eso hay que tratar de explotarlo lo más rápidamente posible. Entonces la respuesta es, no creo en un plan concreto de esto primero, esto después, sino en necesidades de impulsar a que cierta actividad la desarrolle un privado, porque el Estado ya se ocupó de romper lo que tenía en sus manos. No se me ocurre, y si ustedes me dicen una, bueno, posiblemente el aeropuerto de Maiquetía, que se podría privatizar, pero en el aeropuerto de Maiquetía, con simplemente la inversión en escaleras mecánicas que tienes que hacer, vas a tener que poner plata para que alguien se ocupe de operarlo, y cosas por el estilo, ¿no? Me da la sensación de que la palabra privatización hay que usarla porque da el mensaje, pero que como práctica, como pudo haber ocurrido en toda la ola privatizadora que arranca con Inglaterra, Canadá, a finales de los 80, y que nos agarró la parte en la que yo participé también como socio de D'Artagnan en las partes de privatización de Carlos Andrés II, eso ya no es para nosotros. No tenemos que vender. Lo que tenemos es que dar concesiones para hacer actividades que hoy está la empresa quebrada, pero la actividad no se hace. Y no tienes cómo reactivarla a un costo razonable. Porque ya cambiamos, la tecnología cambió 2 o 3 veces desde que las agarró el chavismo. Posiblemente Alcázar Interalúmina, bajo un gobierno no chavista, hubiera logrado ir actualizándose, pero hubiera chocado contra su propia realidad, que es que ya las grandes plantas no existen, no son rentables. Ahora se trata todo de mini plants, mini melting plants se llaman, y no están cerca de la bauxita, sino están cerca del mercado. Y la bauxita se la compra a quien la venda mejor. Y así. Tiene la palabra Eddie Ramírez. Adelante, Eddie. Muchas gracias, Benjamín. Excelente, felicitaciones. Tú mencionaste los partidos políticos. Uno puede entender fácilmente por qué se han deteriorado los partidos políticos en Venezuela. Ahora surgen algunas dudas, al menos a mí, es bueno, ¿por qué en otros países diferentes han surgido outsiders? Lo acabamos de ver en Milei, en Argentina, con Trump en Estados Unidos, países tan diferentes. ¿Y qué posibilidades hay de que el chavismo suceda algo similar con el peronismo, ¿no? El peronismo también fracasó como proyecto económico y tal, y sin embargo
ha perdurado durante muchísimo tiempo. Muchas gracias. Sí, pero el outsider es la consecuencia justamente de eso, de la saturación del sistema de partidos. Cuando tú tienes una institucionalidad más fuerte, como puede ser la de Estados Unidos o la Argentina, inclusive la de el mismo Ecuador, donde llegan outsiders entonces aprovechan esa institucionalidad y respetan los partidos porque tienen razón de ser, existen. Y los nuestros son cascarones vacíos que para colmo no tienen entidad ni identidad, porque tienes, como les decía, 4 acciones democráticas distintas. ¿Cuál es la que es? Y a lo mejor no es ninguna. Yo lo que entiendo es que va a tener que reconfigurar el sistema de partidos, pero a partir de necesidades. A mí me tocó participar en un Zoom con más o menos 500 personas del partido de Antonio Ledesma, nosotros, Alianza Bravo Pueblo. Entonces, había gente, había una casita humilde en algún lugar del interior, donde detrás de la cámara había 30 personas, se juntaron en la casa y así, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ahí hay un partido que tiene algo, que tiene por lo menos, pero el 90% de la conversación no era partidista, sino era apoyo a María Corina. Entonces tú dices, bueno, este partido tiene la entidad jurídica, vamos a decir, pero el liderazgo está en otro lado. Y a partir de ese liderazgo es que creo que se van a ir construyendo liderazgos locales, que ya existen, y que ellos son los que van a configurar la estructura desde abajo, el famoso bottom-up, para llegar a construir partidos nacionales. Porque vamos a tener que arrancar por partidos locales, ya sea de un estado, ya sea de una zona, ya sea que abarque, las zonas tradicionales nuestras, ¿no? Que puede ser partidos que estén relacionados con el llano, que con los Andes, etcétera. Pero es un proceso que se tiene que dar y que no deberíamos forzar. Porque se van a presentar elecciones, pues ya lo hemos visto con 3 o 4 que aparecieron ahí a tratar de disputarle a María Corina, diciendo, no, nosotros podemos. Viejito, no tienes nadie que vote por ti, ni tu mamá. Entonces, en las primeras elecciones ya se va a hacer para que haya que renovar la asamblea y todo eso. Ahí vamos a empezar a ver qué es lo que hay, qué es lo que queda, porque en definitiva, el que va a ganar para diputado va a ser aquel a quien María Corina le levante la mano. No es que él tenga un partido, sino que está dentro de un mega partido que todavía no existe, pero que a lo mejor va a terminar existiendo, que pueda llegar a tener escisión. Pero nos hace falta tiempo para eso y espero que tengamos la madurez de no hacer lo que hizo esta gente las últimas 2 o 3 semanas, de andar dando vueltas por Qatar y por sin tener nada pan bajo el brazo, ¿no? Bueno, Benjamín, no quedan más preguntas, porque yo te voy a hacer la última para pasar a la sobremesa. La pregunta que te quería hacer es la siguiente. Nosotros vimos cómo en Argentina Milei perdió unas elecciones hace apenas 2 meses y él mismo dijo, hay cosas que tenemos que rectificar, y ahora afortunadamente ganó las elecciones. ¿Qué cosas crees tú que había que rectificar y que Milei quizás hizo demasiado pronto? Yo lo veo de otra manera, ¿no? El problema fue que Milei entró sin partido, o sea, tenía 3 senadores y creo que 6 diputados. Así arranca la presidencia, ¿no? Y con el kirchnerismo, que es un chavismo local, con mayoría en ambas cámaras. ¿Ok? Entonces había que optar el armado político. O armo algo político, o soy buena gente y trato de convencerlos que me ayuden y demás. Él optó por armar su propio partido. Y al armar su propio partido quitó unos cuantos callos en el camino de gente que decía, pero si yo te estaba apoyando, ¿por qué compites contra mí?
Y bueno, la respuesta que yo silenciosamente daba era, pues necesito tener mi partido. No, con los amigos solos no me sirve. Bueno, con su partido arrasó en las elecciones de la semana pasada, el domingo pasado. ¿Por qué? Porque sacrificó una cantidad de cosas, de empatía, de acuerdos, etcétera, para seguir un camino y la gente decidió seguirlo. Yo veo que es un tema genuino. Y los otros partidos, anoche tuvo una reunión de los 24 gobernadores, 20 se fueron a reunir con él, a la Casa de Gobierno, para empezar a hacer cosas juntos. Pero nunca hubieran ido si él no hubiera tenido el partido que tuvo, que lo metió en las elecciones y logró ganar. ¿Pero por qué? Porque no ganaba el partido de él en la provincia tal. Ganaba él. Se ocupó de nacionalizar, es decir, o soy yo o vuelven al pasado. Entonces el partido que tenía la carita de él era el que ganó. Logró armar un partido y el costo fue haber perdido una cantidad de cosas en el camino y ahora, en estos 2 años de gobierno que le quedan, me imagino que las recuperará. Pero ahora tiene un partido respetable. Bueno, con esto finalizamos. Excelente, Benjamín. Y bueno, yo me sumo a las felicitaciones que te han dado y esperamos que contamos contigo para otra oportunidad también. Entonces sí, vamos a pasar con Carlos Sánchez, que va a hacer el cierre. Gracias, Benjamín. Gracias por presentarnos esta visión estructurada de una Venezuela de mercado, ¿no? Yo creo que estuvo muy buena, fue muy clara y la conversación ha sido bien interesante, ¿no? A mí me llamó la atención tu primera frase. O sea, de que el pasado no nos orienta al futuro. Porque yo siempre he leído que la historia, si tú no conoces la historia, puedes repetir los errores, pero fue bien interesante la forma como tú lo planteaste. Y ahí en las redes tuvo ya respuesta de algunos de las personas que están viendo Venezuela Futuro. O sea que fue bien interesante. Te agradecemos mucho y esperamos seguir contando contigo, ¿no? Sí, les agradezco a ustedes, me siento muy cómodo conversando con ustedes y todo lo que signifique poner el hombro para que el país salga adelante, cuentan conmigo.